Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con todos ustedes. Les habla el pastor Francisco Méndez, pastor de la iglesia Villanueva para el Mundo, aquí en Denver, Colorado. Y le quiero agradecer a todas las personas que siguen tanto nuestras prédicas, nuestros estudios, así como los de todas nuestras iglesias Villanueva para el Mundo AR. Y sé que mucha gente sale bendecida con eso. Recuerde que acabamos de abrir una serie la semana pasada sobre profecía bíblica, una cosa maravillosa. Gracias a toda la gente que se pudo comunicar conmigo, enviarme correos para pedir notas, para darnos palabras de aliento. En lo que podamos vamos a continuar bendiciéndolos, ¿verdad? Entonces, muy bendecido de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a continuar. La semana pasada fue una introducción a la profecía bíblica y hoy es introducción a la profecía bíblica 2, segunda parte, porque hay mucho material, aunque cubrimos muchas cosas. Quisiera, para meterlo en el contexto, darle un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Los títulos de los profetas, Naví, todas estas cosas, el llamado divino de los profetas, que no era como los reyes y los sacerdotes, que muchas veces heredaban ellos por herencia. Usted ve el libro de los reyes y se quedaba el hijo siempre en el lugar del papá como rey. Aquí no, aquí era un llamado de Dios. Vimos varios ejemplos: el llamado de Dios a Moisés en la zarza en Éxodo, el llamado de Dios a Isaías, a Jeremías desde el vientre de su madre. Vimos algunas tareas de los profetas que tenían que llevar a cabo, y cómo ellos incluso corrían el peligro de muerte. A varios de ellos los ejecutaron, los mataron. Vimos los temas principales que ellos abordaban, el juicio que venía inminente, el elemento de predicción, condenar a la idolatría, llevar al pueblo al arrepentimiento. Vimos cómo ellos eran la voz de Dios, la boca de Dios hablando a través de ellos. Vimos la prueba para identificar los indicadores. A mí me gusta mucho usar este término, los indicadores. Usted en un carro, en un avión, cuando usted se mete a la cabina del piloto y ve tantas gauges, se llaman en inglés, son indicadores. Cada uno de esos indica algo. El hidráulico, y empiezan a flashear si algo está mal, la turbocina, el hidráulico, el avionics, todo esto. Y así vimos nosotros en la Biblia, hay indicadores que nos dejan ver quién era un falso profeta. Y hablamos de todo eso. Si usted por alguna razón no vio la conferencia, están disponibles en nuestro canal de YouTube, Villanueva para el Mundo, Denver, YouTube. Ahí está disponible la primera conferencia de este seminario, curso sobre profecía bíblica. Y vimos razones de por qué es importante estudiar la profecía, y hoy vamos a continuar con más razones de por qué es importante estudiar la profecía. No sin antes darle una lista. Ya lo tenía en mente, nos habían pedido esto también. Le voy a dar alguna lista de algunos de los profetas que menciona la Biblia por periodos de tiempo, antes de la monarquía: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Aarón, Moisés, algunos anónimos que hay ahí. Durante la monarquía, le doy una lista también durante la monarquía. Y tengo que aclarar algo: estos que voy a mencionar no fueron escritores, algunos de ellos sí, pero no estos que voy a mencionar. Esto fue durante la monarquía, pero no fueron escritores. Natán, Gad, Sadoc, Gemán, Asaf, Jedutún, Ahías, Semaías, Azarías, Hananí, Elías, Eliseo. Todos estos fueron durante la monarquía, pero no escribieron. Ahora, durante la monarquía, pero profetas que sí escribieron, usted los encontrará en la Biblia: Abdías, Joel, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Y termino, antes de comenzar, con más razones importantes de por qué es importante estudiar la profecía. Termino con profetas y profetisas falsos del Antiguo Testamento. Balaam.
Usted lo encuentra en Números 22, 23 y 24. Balaam, en los 3 capítulos. Sedequías, está en Primera de Reyes 22. Ananías, Semaías, Acab, Noadías. Estos fueron profetas y profetisas falsos. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con más razones de por qué es importante estudiar la profecía. Recuerde que vimos varias la semana pasada, la bendición tan especial que dice en Apocalipsis al comenzar, de los que leen, estudian y llevan a cabo y hacen las cosas escritas en este libro. Todas estas razones preciosas de por qué es importante estudiar la profecía. Le doy varias más, vamos a ver algunas más. La profecía nos sirve para entender el mundo actual. Fíjese lo que estoy diciendo. Es muy triste ver personas, cristianos, que no pueden dar una opinión sólida sobre los asuntos actuales, sobre el conflicto árabe-israelí, sobre esta pandemia, sobre asuntos internacionales, todas estas cosas, ¿verdad? Es triste que los cristianos no tengan una voz sólida, con sustento para hablar sobre política, dice la Biblia que somos la voz, la conciencia de la gente. Se están tomando decisiones actualmente, lo mencioné la semana pasada, y mire qué increíble que después de haber firmado, y digo, no me malentienda, firmamos una carta, más de 270 pastores, para pedir al gobierno que hiciera las iglesias esenciales, y después de eso viene el anuncio del presidente Donald Trump, con mucha determinación, con mucha energía, diciendo, usted sabe, poniendo en perspectiva y diciendo, no es posible que los centros de aborto estén abiertos, las licorerías estén abiertas, las tabaquerías, y las iglesias no. Y dice, estoy anunciando que todas las iglesias deben abrir y que todos los gobernadores, así lo dijo, tienen que apoyar, porque si no apoyan, dice, va a haber consecuencias, voy a actuar. Entonces, qué increíble, ¿verdad?, que pudimos nosotros hacer eso, y contribuyó con todos los otros elementos. Yo no sé si usted sabe que, y de ninguna manera quiero que usted piense que yo estoy tomando partido de algo, pero hemos orado. A mí me ha preguntado la gente, ¿cómo oramos por alguien que no nos cae bien? ¿O cómo oramos por un dictador? Yo entiendo lo que usted me está tratando de decir, que Dios los rodee con gente que tenga su palabra. En la Casa Blanca hay ya estudios bíblicos, hay gente con la Biblia, con la palabra de Dios, ahí impactando espiritualmente esos lugares. Por eso tenemos que orar. Dice 1 Timoteo 2 que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia. Es nuestra responsabilidad. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Así es que no se queje si no está viviendo quieta y reposadamente, porque lo único que hace mucha gente es criticar a los gobernantes y no orar por ello. Entonces la Biblia nos sirve para entender el mundo actual, y qué precioso es encontrar a un cristiano que tiene respuestas, a un cristiano que puede hablar sobre política, sobre los asuntos internacionales, que es este punto el que estamos viendo ahorita. Cómo la profecía nos ayuda a entender el mundo actual. Y hay otro pasaje que ya he mencionado en 1 Corintios 6, que estaban teniendo conflictos los corintios, y entonces les dice el apóstol Pablo, no vayan al mundo, no vayan con los jueces ni con los magistrados, ustedes tienen la palabra de Dios. ¿Cómo ustedes se dejan aconsejar por la gente del mundo? Entonces nosotros tenemos la voz, somos la conciencia de la gente, y entendemos el mundo actual cuando estudiamos la profecía, la palabra de Dios, ¿sí? Nos preparamos y podemos hablar sobre cualquier asunto. Usted oye hablar al doctor Armando Alducin Fletcher sobre lo que sea, genética, biología, los ovnis, los astros, astronomía, sobre cualquier asunto, Dice 1 Pedro 3:15 que nos preparemos
para poder dar respuestas a la gente. Siempre hay oportunidad, sobre todo nosotros que tenemos tanta familia en Latinoamérica que no conoce del Señor. Y si usted estudia, usted va a hacer una luz en su vida y va a poder compartirles del Evangelio, abrir puertas, y lo van a querer escuchar cuando usted empiece a hablar lo que es la palabra de Dios, con toda la riqueza que tiene, con la ciencia, con la arqueología, con la geografía, con todo esto. Usted va a ver cómo lo van a escuchar. Entonces, la profecía es importante. Estamos comenzando hoy con estas razones, más razones de por qué es importante estudiar la profecía. Nos ayuda a entender el mundo actual. Estamos en este punto y le quiero decir algo muy importante. Los extremos son muy peligrosos. El balance es muy importante. Obviamente no hablo de las convicciones tienen que ser totalmente sólidas, ¿verdad? Pero los extremos en la Biblia, le voy a poner un ejemplo, hay dos extremos aquí en cuanto a la profecía bíblica. Hay dos extremos y los dos son peligrosos, ¿verdad? Los dos son erróneos y peligrosos. Cuidado con estos extremos. Primero, tratar de relacionar, escúchame muy bien, tratar de relacionar todo lo que pasa en el mundo, todos los sucesos, por más insignificantes que sean, terremotos, caídas de aviones, actos terroristas, enfermedades, desastres, pleitos internacionales, huracanes, o sea, todo esto, tratar de todo eso relacionarlo, ¿sí?, como señales de los últimos tiempos. Hay cosas que se dan naturalmente. Yo he oído extremos, o sea, en el highway, en el I-25, hemos oído personas que dicen, el enemigo me ponchó una llanta para que yo no llegara. Hay clavos en el 25, ¿me entiende? O sea, hay cosas que son resultado natural de un mundo caído. Entonces, cuidado con relacionar todo lo que pasa como si fueran las señales de los últimos tiempos. Ese es un extremo. El otro extremo, váyase al otro lado, es ignorar la profecía bíblica. O sea, si yo ignoro la profecía bíblica, no voy a poder discernir, no voy a poder relacionar nada de lo que está pasando en este mundo. Es igual, esto ha sucedido mucho durante la historia del cristianismo. En los años 50 hay un abuso, y se lo digo con mucha autoridad y sencillez, porque yo pues hace años fui director de unas iglesias pentecostales y nos llevaron a los headquarters en Oklahoma, donde están los archivos de Charles Parham, como entre 1896 y 1905 suceden estas cosas de la calle de Azusa Street y surge el movimiento neopentecostal. Esto no existía antes. El movimiento neopentecostal, que hay que decirlo, tiene cosas maravillosas, nada más que les falta muchísima teología, ¿verdad? Y doctrina. Se les han metido muchas herejías, pero tienen cosas preciosas. Entonces surge este movimiento y surge el movimiento carismático pentecostal, y los pentecostales por ahí de los 50 pues estaban gruesos, les llamaban los Holy Rollers, imagínense, y se ponían a dar trompos en el piso así con el ojo en blanco y cosas de ese tipo. Y hubo muchas denominaciones conservadoras, sanas, que se asustaron y se negaron a aceptar los dones espirituales. Incluso varios de ellos se volvieron, y se les llama cesacionistas, de que cesaron los dones. Son extremos, entendemos las causas, pero son extremos. Sucede lo mismo con la guerra espiritual. Los que ven demonios en todas las cosas, o los que la ignoran, igual de peligrosos los dos extremos, porque pues si todas las cartas de Pablo nos advierte una armadura, las maquinaciones de Satanás, que se disfraza como ángel de luz, en fin, todas estas cosas. Entonces, para continuar con este sexto punto de que la profecía nos sirve para entender el mundo actual, tenemos que entender que no hay que llegar a los extremos de cualquier cosa que suceda. Son señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Y ignorar la profecía también
Entonces, esto es importante, hermano, porque le voy a decir algo. Dios nos pide en su palabra, y es lo que vamos a ver ahorita. Dios nos pide en su palabra, escúcheme, que aprendamos a distinguir los tiempos en los que estamos viviendo, que seamos alertas y vigilantes. Le leo 2 pasajes. Mateo 6, del 1 al 3. Gracias por tu palabra, Señor, es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Mateo 6, versos 1 al 3, hablando de que el estudio profundo de la profecía es importante porque nos permite entender el mundo actual, cosa que ni los líderes del mundo están entendiendo ahorita muchas cosas, ¿eh? Mire lo que dice Mateo 6 del 1 al 3. Estoy equivocado en la cita, pero le voy a leer lo que tengo aquí. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Todo esto se los dice Jesús en el contexto de que reconocían muchas cosas, pero no reconocían al Hijo de Dios como el Mesías, ellos teniendo la Escritura. Le leo otro pasaje, Mateo 24, versos 32 y 33, dice así: de la higuera, y esto quiero decirle que después, en unas semanas posteriores, vamos a ver la importancia de este símbolo que representa muchas cosas, pero que representa a la nación de Israel. ¿Sí? De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. El punto aquí es que el Señor nos dice que aprendamos a distinguir, a discernir los tiempos finales, las señales, cuando vienen de Dios, cuando no son de Dios, cuando son causas naturales. Todo esto es importante. La gran mayoría de las personas no sabe lo que está pasando en el mundo. Aún, repito, los dirigentes mundiales y líderes no saben lo que está pasando realmente. Andan a tientas en la oscuridad. Mencioné la semana pasada que nuestros misioneros de Europa, de Bélgica, de Francia y de Italia, ellos están siendo testigos allá. Escuche, por si usted no ha ido a Europa, ya tiene tiempo con esta situación de la Unión Europea, Económica Europea, y se está resquebrajando, están en quiebra. Entonces todo se está encaminando, ahorita lo vamos a ver, a las profecías de esa última forma de gobierno mundial de la cual habla el profeta Daniel. Y usted tiene que saber que nosotros los cristianos, como hijos de Dios, tenemos una luz, y esa luz es la profecía bíblica. Segunda de Pedro, le voy a leer capítulo 1, versos 19 al 21. Segunda de Pedro, son pasajes que nos hemos memorizado, que yo considero claves, importantes para lo que les decía hace rato, para cuando alguien nos pregunta acerca de todas estas cosas, que podamos nosotros darle una respuesta a la gente con mansedumbre y reverencia, a todo aquel que nos pide razón de la esperanza que hay en nosotros. Y le repito yo, si usted se prepara y usted puede hablar con un científico y le habla de ciencia, de la primera y la segunda ley de las termodinámicas, si habla con una persona, un familiar católico, usted estudia lo que es el catolicismo y empieza a decirle, y cuando ellos escuchan que usted sabe, ponen atención, y luego con la Biblia les muestra la verdad. Miren lo que dice Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, hablando de que los que estudiamos profundamente la profecía bíblica, ahora que todos ustedes van a estudiar y van a llevar este curso, vamos a tener un mejor entendimiento del mundo actual, de lo que está pasando en el mundo.
porque los hijos de Dios, repito, tenemos una luz. Esa luz es la Biblia, la profecía. Mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La compara como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escuche el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos esta luz, la única luz que alumbra en medio de las tinieblas donde todos andan a tientas, y nosotros sí sabemos. Déjame preguntarle, ¿quién conoce el futuro? Pues aquí está todo lo que va a suceder, lo vamos a ir viendo. Hoy, antes de terminar el programa, le voy a dar una lista de los 10 acontecimientos vitales proféticos que están por cumplirse todavía y de los cuales en cada uno nos vamos a detener, gracias a Dios, para dar esta explicación. Entonces, tenemos una luz con la palabra de Dios, con la cual podemos iluminar las tinieblas, contrarrestar las tinieblas. Esto es precioso, ¿verdad? Entonces, la profecía bíblica nos ayuda a entender el mundo actual. En este sentido de la luz, venga conmigo a Filipenses 2, 15 y 16, por favor. Filipenses 2, 15 y 16, y mire lo que dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. No, qué cosa más increíble. O sea, tenemos una luz que brilla, hermano, que nadie tiene, que es la palabra de Dios. Y con eso podemos entender por qué está pasando lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La profecía nos ayuda a entender el mundo actual y lo que está sucediendo, ¿verdad? A través de la profecía podemos comprender las tendencias más importantes del mundo, lo que está pasando en Europa, el conflicto del Medio Oriente, el calentamiento global, los terremotos, los tsunamis, esto que se llama el nuevo orden económico internacional, la economía, los chips. ¿Por qué ya quieren implantar chips? Y que a través de esos chips de por sí ya nos tienen controlados. Con esos chips usted va a estar toda su información ahí, incluso comprar comprar cosas absolutamente con un microchip que le pongan. Hacia allá nos estamos dirigiendo, y nosotros, gracias a la profecía, entendemos todas estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, algo que aprendimos mucho con el doctor Armando Alducin Fletcher, ¿cómo no va a haber tsunamis? ¿Cómo no va a haber terremotos? ¿Usted sabe cuántas pruebas nucleares se han hecho en los océanos? O sea, imagínense, cada que se hace una prueba nuclear de esa magnitud, cómo se remueven las capas tectónicas por abajo. Entonces, en muchas partes, incluso dice Isaías, somos los causantes de muchas de las cosas que están pasando. O sea, hemos sido unos malos administradores de lo que Dios nos dio, ¿verdad? De cómo no cuidamos las cosas que tenemos, los desperdicios, cómo se avientan al mar, el mercurio. Bueno, todas estas cosas la palabra de Dios nos enseña y nos ilumina para poder entender, repito, la situación, entender el mundo actual y lo que está sucediendo. Y para cerrar con este punto, fíjese la importancia de discernir los tiempos, de leer y de conocer las señales de los tiempos. Venga conmigo a Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, que son resúmenes de eventos diversos que sucedieron antes y están registrados en Primera y Segunda de Crónicas. Mire,
Primera de Crónicas, capítulo 12. Y le voy a leer verso 32. Había un grupo, los hijos de Isaacar, que eran entendidos en las cosas que estaban pasando en ese tiempo. Mire lo que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Gente que entendía, que discernía perfectamente los tiempos. Ahora se les llama a la gente que entiende las cosas que están pasando, hijos de Isaacar. En una analogía preciosa acerca de este grupo de los hijos de Isaacar, que dice la Biblia que entendían los tiempos que están pasando. O sea, lo que estamos viviendo es histórico. Con esta pandemia seguimos en espera de del protocolo y las guías que nos están dando aquí en el estado de Colorado, que es independiente de las leyes federales, aunque las leyes federales están por encima de las leyes estatales. Todavía estamos en espera de que este lunes 1 de junio, entre el lunes y miércoles, el gobernador dé los procedimientos, el protocolo en la reapertura de las iglesias. Se han abierto negocios, restaurantes, muchas cosas, pero iglesias seguimos en espera de eso. Pero aquí estamos en línea con todos ustedes y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, entonces, para entender eso, ahora que está pasando esto, hemos sacado provecho, por ejemplo, de levantar el hogar, de estudiar la palabra de Dios con nuestra esposa, de discipular a nuestros hijos, como dice el doctor Armando Alducin, de levantar el altar en el hogar, ¿sí? Entonces hay que entender y sacar provecho de todas las cosas que estamos viviendo. Entonces, esta sexta razón de por qué es importante la profecía es para entender el mundo actual. Tengo que aclararle que el verso que le dije en Mateo 6 es Mateo 16 del 1 al 3, para discernir las señales, ¿verdad? Entonces, terminando con ese primer punto o sexto punto de por qué es importante estudiar la profecía, nos permite entender el mundo actual. Siguiente, séptimo, la profecía es importante, escuche esto, porque nos revela la soberanía de Dios en el tiempo y en la historia. Nos revela la soberanía de Dios en el tiempo y en la historia. Esto es precioso. Solo Dios puede predecir el futuro. Y estos pasajes que le voy a leer es increíble, porque Dios le está lanzando un reto, un desafío a todos esos payasos de aquella época y de la actual, que osaban rivalizar con el Dios del universo diciendo que ellos conocían las cosas. Mire lo que dice Isaías. Repito, este punto, séptimo punto, séptima razón de por qué es importante estudiar la profecía, porque nos revela la soberanía de Dios en el tiempo y en la historia. Primer pasaje, Isaías 41, repito, el Señor contestándole a estos profetas que osaban decir que ellos sabían las cosas. Y mire lo que dice el Señor, Isaías 41 del 21 al 24, dice así: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, les dice el Señor, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Estamos hablando de que conocemos la soberanía de Dios en el tiempo y en la historia, y en este pasaje les responde a estos
falsos profetas que trataban de decir las cosas que iban a suceder, y el Señor dice, a ver, díganme qué pasó al principio, díganme qué viene, anúncienme si de verdad ustedes son. Lo vimos la semana pasada, la prueba del profeta es que se tiene que cumplir el profeta verdadero de Dios al 100%, simplemente porque no es la persona hablando, es Dios hablando a través de esa persona. Segundo pasaje para entender esta cosa tan preciosa que es la soberanía de Dios en el tiempo y la historia. Esta doctrina de la soberanía de Dios siendo tan importante, y que muchos de estos predicadores modernos de la teología de la prosperidad y de todas estas cosas no hablan nunca de ello, porque imagínense, la soberanía de Dios es que Él no le pide consejo a nadie, que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere. Todo, desde sanar, milagro, absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, el segundo pasaje es Isaías 42:9, y mire lo que estamos viendo, cómo Dios sabe el futuro y cómo Dios nos revela su soberanía a través de la historia y el tiempo. Dice así: he aquí se cumplieron las cosas primeras, o sea, lo que anunció, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Este libro que tenemos aquí, ni el periódico de dentro de 15 días o dentro de un mes es más actual que esto. Aquí está absolutamente todo. Tercer pasaje, Isaías 44, versos 6, 7 y 8, hablando de que Dios es soberano y conoce absolutamente todo, y que todo lo que dice y anuncia, así sucede. Dice así, Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Qué increíble esto, ¿verdad? Dios nos ha permitido ya predicar todo el libro de Daniel en 2 ocasiones, y mire, en el capítulo 2 de Daniel hay una profecía importantísima. Hay una estatua del rey Nabucodonosor, sus agoreros, sus encantadores, sátrapas, así lo dice la Biblia, no podían ni siquiera saber qué soñó, porque no les dicen ni siquiera interpretar el sueño. Y Daniel se pone a orar al Señor y le dice: rey Nabucodonosor, esto es lo que soñaste y esta es la interpretación del sueño. Esto es increíble. Esto fue escrito 600 años antes de Cristo, hace 2600 años escribió esto el profeta Daniel. Y en esa visión, en ese sueño, en esa estatua de Nabucodonosor, Dios revela el orden cronológico de los imperios, comenzando por la cabeza de oro que era el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico, y las fechas que tuvo entre el año 605 hasta el 535, porque va decreciendo antes de Cristo el tiempo. Después viene el imperio, los asirios y medopersas, representados en el pecho y los hombros y los brazos. Luego viene el imperio griego, y así sucedió: el imperio babilónico, los medos persas, luego el imperio griego con Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, que venía y conquistó toda Europa del Sur, Egipto, Alejandría, todo esto. Y después de eso, las piernas, viene el imperio romano. Este es el orden cronológico que la Biblia nos da de lo que ha pasado en la historia. Es historia, así sucedió. Y lo más increíble, y que nos atañe a nosotros, y que es algo que está por cumplirse, es que en esa profecía de Daniel dice que al final los 10 dedos de las 2 piernas que proceden del imperio romano iba a ser una mezcla de barro con hierro,
y todo esto tiene significados profundísimos, pero que iban a ser 10 naciones que iban a surgir del antiguo Imperio Romano, y ahí vemos la unidad, la Unión Económica Europea, aunque salen y entran, y a veces hay 16, a veces 18, ahorita con lo que está pasando, se está pavimentando todo para que venga y se cumple esta profecía, 10 naciones que van a formar la última forma de gobierno mundial allá en Europa, y que de ahí va a surgir este ser, que ya estaremos hablando más adelante de eso, este ser llamado el Anticristo, y todas las cosas que vienen. Entonces, a través de la profecía bíblica podemos entender el orden de los tiempos, el orden de los imperios cronológicamente, la soberanía de Dios, que Él es soberano. El tema principal del libro de Daniel es que Él es soberano sobre todos los reyes y naciones. Él quita reyes, Él pone reyes, Él hace lo que quiere, Él está en control de todo, aunque a ti y a mí no lo veamos así o no nos guste. Está en control absoluto de todo, y algunas cosas las ha permitido que no son parte de su voluntad directiva, pero son parte de su voluntad permisiva, y Él sabrá por qué y cómo las acomoda al final, y todo se va a cumplir tal y como lo dice la palabra profética más segura. No hay otra, es la palabra profética más segura. Bueno, entonces esto es fascinante. Déjeme darle la lista de los 10 acontecimientos vitales que vamos a ir viendo. Estimo, porque esto va para largo, estimo que 1 por semana, de la profecía bíblica, los 10 acontecimientos vitales de la profecía bíblica. Le voy a dar la lista, algunos pasajes muy sencillos, pero en las semanas posteriores cada uno de estos temas va a ser el tema de la conferencia de cada domingo, ¿verdad? En primer lugar, lo que sigue, viene el arrebatamiento de la iglesia. Este suceso, este evento que está por venir, tiene diferentes nombres. Dentro de la teología también se le llama la esperanza bienaventurada, también se le llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y en algunos comentarios y libros de profecía también se llama el traslado. Fíjense nada más qué términos, cuando vamos a ser trasladados. O sea, esto es fascinante, fascinante. Imagínense, sobre todo si usted no solo estudia la profecía, pero usted sabe que es cierto. ¿Quiénes no queremos ser parte de ese evento glorioso, verdad? Imagínense ser ya lo veremos en 1 Corintios 15, dice que vamos a ser transformados. O sea, imagínense nuestro cuerpo de qué manera va a ser transformado para que podamos cruzar el segundo y llegar al tercer cielo. Entonces, qué cosas más preciosas. Le voy a leer algunos pasajes sencillitos de esto, sobre este asunto del arrebatamiento de la iglesia. Hoy nada más tocando estos 10 acontecimientos vitales de las profecías bíblicas. Juan 14 y verso 3. Juan 14 y verso 3, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Todo esto lo vamos a ver con detalle en las siguientes semanas. Ahorita nada más le estoy dando los nombres de esos 10 acontecimientos vitales que vienen. Estamos en el primero, el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es un pasaje clave de rapto, de este traslado, de este arrebatamiento de la iglesia. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, Por lo cual decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora que entremos de lleno en cada uno de estos 10 acontecimientos vitales de la profecía bíblica, vamos a profundizar y explicar. Por ejemplo, no toca Jesús la tierra, dice que nos vamos a ir con Él en el aire, vamos a ser transformados, trasladados. Recuerde que la segunda venida de Cristo está dividida en dos partes. La primera es el arrebatamiento y la segunda es cuando Él viene en su caballo blanco, Apocalipsis 19, a establecer su reino milenial. Una cosa es cuando viene por sus santos y otra cuando viene con sus santos y todas las huestes celestiales. No quiero profundizar mucho en cada cosa porque quiero dejarlo, decimos en México, dejarlo picado para que usted esté expectante de lo que vamos a estar hablando. Primer acontecimiento vital profético que viene, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo acontecimiento vital de la profecía bíblica, y usted lo puede ver en nuestra página, en nuestro canal y también en la página de Vida Nueva para Denver en Facebook, en nuestro canal de YouTube, Vida Nueva para el Mundo Denver YouTube. Hace 3 semanas prediqué sobre esto, el bema de Cristo, el tribunal de Jesucristo, ¿sí?, que se le llama el día de la recompensa, donde vamos a ser evaluados todos los cristianos. Todo va a salir, una radiografía que no tiene usted escape desde que usted conoció al Señor, las intenciones de usted de por qué hacía lo que hacía. Imagínense nada más, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. Después, tercer acontecimiento vital de la profecía bíblica, algo maravilloso, las bodas del Cordero, una boda en el cielo. La boda más grandiosa de todos los tiempos está aún por ocurrir. Le leo un pasaje, Apocalipsis 19, por favor venga conmigo. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que en griego quiere decir revelación, versos del 7 al 9, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué tremendo, qué cosa más tremenda. Cuarto acontecimiento vital de la profecía bíblica, el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación, el infierno en la tierra, ¿sí? Usted, cuando lleguemos a ver las profecías de Daniel, en Daniel 9, del 24 al 27, existe una llave sin la cual no se pueden interpretar casi todas las profecías de la Biblia, y se llaman las 70 semanas de Daniel. En Daniel 9 y capítulo 9 y verso 27, usted va a ver que habla sobre la semana 70. Esto es increíble. Dios hace una pausa, cuenta 70 semanas de años, hay semanas de días, hay semanas de meses. Esto lo vamos a explicar cuando lleguemos a este tema. Y hay semanas de años. Y se cumplieron 483 años y Dios hizo una pausa, ¿sí? Y está por cumplirse una semana que falta, que se llama la semana 70. Esta semana 70, estos 7 años que faltan por cumplirse, es el periodo de tiempo de la gran tribulación. Vamos a ir profundizando cuando lleguemos a este tema.
de una manera increíble para comprender, por ejemplo, que está dividido en dos partes de 3 años y medio. En Apocalipsis usted va a ver 1260 días, 42 meses. Todo esto está en la Biblia. ¿Y por qué está dividido en dos periodos de 3 años y medio? ¿Qué propósitos, sí? ¿Qué propósitos tiene el Señor para poder llevar a cabo esta tribulación? Le digo uno rápido: purgar a Israel. Purgar a Israel, que los tiene usted, acabamos de terminar Romanos 9, 10 y 11, capítulos 9, 10 y 11, habla sobre el pueblo de Israel, que lo tiene en la banca, está sentado, no está ahorita activo porque rechazaron al Mesías, y los tiene en la banca y tiene un plan de restauración Dios para el pueblo de Israel. Y desafortunadamente esto es así, va a ser durante el periodo de la gran tribulación, donde muchos de ellos volverán, y como dice Zacarías, y verán al que traspasaron y dirán: este es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Otro propósito que tiene la gran tribulación, le estoy dando una probada, es castigar a las naciones gentiles. Cuando viene ya después el Señor, y vamos a ver todas estas cosas cuando lleguemos. Entonces, estos son los eventos proféticos cruciales que vienen, le repito, que vienen: el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Jesucristo, las bodas del Cordero, la gran tribulación, y después, en quinto lugar, tenemos la segunda venida de Cristo. Repito, cuando ya viene Él con sus santos a establecer su reino milenial. Ya estaremos explicando este término de premileniarismo, amileniarismo, todos estos términos, ¿verdad? Después de la segunda venida de Cristo, tenemos, cuando termina la gran tribulación, otro evento profético vital, que es la guerra del Armagedón, y de la cual vamos a estar explicando. Después viene, en séptimo lugar, el reino milenial. Después viene algo que se llama la rebelión final de Satanás, cuando es desatado otra vez, la rebelión final de Satanás. Después viene el juicio del gran trono blanco, y después tenemos nuevos cielos y nueva tierra. Lo quiero dejar hasta aquí el día de hoy. Recuerde, si quiere notas, si quiere comunicarse con nosotros, el correo electrónico es pastorfrancisco55@gmail.com. pastorfrancisco55@gmail.com, y puede usted contactarnos así, y yo le puedo enviar las notas a través de la computadora. Vamos a cerrar orando, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos revelas tu corazón, tu voluntad, Señor. Y gracias porque en este estudio, Señor, podemos ser bendecidos de saber las cosas que vienen. Y tú dices que lejos de tener miedo, Señor, que levantemos nuestros rostros y nos gocemos, porque se están cumpliendo todas las cosas de acuerdo a tu plan maravilloso, Señor. Te doy gracias por toda la gente que ve estas conferencias, estos mensajes. Te pido que los motives más a estudiar la profecía, Señor, que sea un motivador, que se animen a estudiar más, Señor. Te doy gracias por toda la gente que nos sigue, por lo que estás haciendo en la iglesia, Señor, y decirle a toda la gente que necesitan a este Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que sin Él no hay esperanza absolutamente de nada, que necesitas, tú, persona que me estás escuchando, necesitas entregarle tu vida a Cristo, pedirle perdón, decirle que entre a tu vida, que entre a tu corazón, que lo recibes en tu corazón, que te perdone tus pecados. Arrepiéntete y Él va a entrar a tu vida y va a darle nuevo significado, y vas a tener la vida eterna, que quiere decir pasar toda una eternidad en la presencia de Dios, con todos los planes maravillosos que Él tiene. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que haces, por toda la gente que va a tomar esta decisión, igual que
nosotros lo hicimos algún día. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, siga estudiando y siguiéndonos en las conferencias, y nos vemos la semana que entra para continuar con este curso de profecía bíblica.